Buenas tardes a todos, mi nombre es Silvio Ulloa, soy estudiante de la licenciatura de la Universidad de Chile en astronomía. Y bueno, niños, niñas, padres, apoderados, tíos, abuelitas, la persona que esté interesada en este planeta hoy se va a maravillar. Porque sí, nosotros vivimos el día a día aquí, pero ¿lo conocemos realmente? ¿Sabemos todo lo que abarca, cómo se formó, hasta dónde hemos llegado? Eso lo vamos a ver aquí. Sin más, vamos a seguir con esto. La vida es ¿La Tierra ha sido siempre como la conocemos? No. La Tierra, así como la vemos con montañas ahora, vida, unos pececitos nadando, no siempre ha sido así. De hecho, la Tierra no existe desde siempre, sino que tuvo que haber partido desde algún lugar. Y para esto necesitamos un par de pasos, en general para generar un planeta, que viene siendo el primero, la formación estelar. Necesitamos tener una estrella para poder formar un planeta. Segundo, que de lo que quedó de esta estrella que se está formando, empieza a juntarse todo el polvo. Este polvo se convierte en rocas. Y estas rocas generan grandes colisiones. A la gente que le gustan los asteroides, cuando chocan así en las películas, esto fue exactamente lo que pasó. La estrella, al irse formando, se va juntando, como lo mencioné antes, y hace pelotitas de rocas cada vez más grandes, principalmente en la parte interna del sistema solar. ¿Sí? Este conjunto de cosas, bueno, es un poco más complejo, pero así es como se van formando los planetas. Estos choques que se dieron en los primeros millones de años del sistema solar, a veces eran catastróficos, dejaban la embarrada, porque chocaban a veces planetas o planetesimales tan grandes que estos se rompían, se hacían pedazos y volvían prácticamente a ser polvo. De hecho, una colisión similar fue lo que se piensa como se formó la Luna. En vez de chocar directamente, como vemos en esta diapositiva, chocó de lado. Y al chocar de lado, en vez de romper la Tierra primitiva, la Tierra antigua, así como la Tierra más viejita, hizo que se hiciera más grande y se formaran como los escombros, los pedazos que quedaron girando alrededor, formaran la Luna. Esa es una de las explicaciones. Luego de esto, ya con los años, con muchos, muchos, muchos años, hasta el día de hoy llevamos aproximadamente unos 4.530 millones de años de la formación de la Tierra. Si ustedes se ponen a pensar, una persona promedio, digamos que vive, no sé, 90 años, y digamos que 4.500 millones de años equivalen a un año en la Tierra. La vida de un ser humano sería más pequeña que lo que dura un chasquido. Un chasquido sería más de lo que puede vivir un humano si la vida de la Tierra durara un solo año. ¿Sí? Todo esto, obviamente nosotros no somos los más importantes, hay muchas, pero muchas, han habido muchas formas de vida, desde las más básicas que ya vienen a ser como las bacterias, los hongos, cosas que no necesariamente presentan estructuras tan complejas, hasta seres tan complejos como los dinosaurios. Y bueno, los dinosaurios yo diría que son uno de las criaturas que más han llamado la atención del cine y de la televisión. Pero todo tiene su fin. Bueno, quizá ese asteroide no fue el que lo causó. Hay cosas que se pueden evitar, ¿sí? Uno puede, a veces un asteroide puede pasar por al lado y no hacer nada, pero hay cosas que no se pueden evitar y esto pasó hace aproximadamente 65 millones de años. Los dinosaurios se extinguieron. Bueno, no solamente porque cayó este asteroide de aproximadamente unos 10 kilómetros de diámetro, sino que por un montón de erupciones volcánicas, lluvia de ceniza, la ceniza tapó el sol, se murieron de frío y como sabemos, los reptiles son de sangre fría. Pero ¿quiénes son uno de los seres vivos con sangre caliente? Los mamíferos. Los mamíferos que en ese entonces tenían un tamaño muy pequeño, ya que los dinosaurios eran los gigantes, empezaron a adaptarse al clima y con el tiempo fueron evolucionando. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la familia de los primates. Somos uno más de esta familia. ¿Sí? Quizás nosotros, como decía David, decimos que somos seres inteligentes en este planeta, pero también hay que medir como cuál es la inteligencia, qué es la inteligencia. Ellos pueden hacer muchas cosas y bueno, la adaptación y la evolución nos ha llevado hasta este punto. Bueno, de todos los primates de los que evolucionamos, llegamos a filosofar, a pensar, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Y nos movemos? ¿Qué somos realmente?
Bueno, desde hace mucho tiempo, hace aproximadamente unos 2000 a 3000 años, se pensaba que la Tierra era el centro del universo. O sea, era un modelo geocéntrico y que todo giraba alrededor de nosotros, tanto las estrellas como los planetas. Pero como pueden ver en este GIF, en esta imagen ilustrativa, si tratamos de hacer que todo gire en torno a nosotros, gira demasiado extraño. O sea, ¿qué leyes físicas hay que tener o qué hay que inventar para que esto pase? Bueno, inventaron un montón de cosas, pero con el transcurso de los cientos de años, hace aproximadamente unos 400 años, se dieron cuenta de que había un modelo mucho, pero mucho más sencillo, que era el heliocentrismo, que en el fondo, al igual que geocentrismo, centrismo viene de centro. Geo viene de tierra, que fue el primero que se pensaba que la Tierra estaba al centro, y luego fue el Sol. El Sol se pensaba que, o se piensa que está al centro, o sea, no exactamente en el centro, pero a grandes rasgos está, los planetas giran en torno a él, ¿sí? Entonces, ahora ya sabemos que hasta dónde, en dónde estamos parados, estamos en el sistema solar. Somos el tercer planeta del sistema solar de orden de hacia adentro hacia afuera. ¿Sí? Recuérdenlo, el tercero. Si fuéramos el cuarto, podrían pasar cosas malas. Si fuéramos el tercero, también podrían pasar cosas malas, pero ya vamos a ver. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra, un cuerpo geoidal, un geoide, similar a una esfera, porque tiene como unos cototos por ahí, por toda la actividad sísmica y tectónica, nos hace percibir ciertas cosas. Como dijo un grande, sin embargo se mueve. Cuando, o bueno, si se piensa que dijo eso, Galileo Galilei, cuando él defendía que la Tierra tampoco era el centro del universo, pero no tenía pruebas como tan cruciales como las tuvo Copérnico, nosotros podemos decir, nosotros siempre decimos, el sol sale y el sol se pone. Pero ¿en realidad pasa esto? ¿El sol sale y se pone? ¿O es un efecto óptico? En realidad es un efecto óptico, porque la Tierra es la que está girando. El Sol con respecto al planeta Tierra, en el fondo, no se está moviendo. El Sol debería estar prácticamente en el centro. Y como la Tierra gira, nosotros vemos que el Sol sale o se pone entre comillas, que es como dichos muy antiguos. Pero, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de rotar? ¿Y si se detuviera? Bueno, la Tierra gira a una velocidad muy grande, ¿sí? Gira en distintos puntos a distintas velocidades porque es un cuerpo sólido, un cuerpo con tres dimensiones, pero si se detuviera de girar, si parara de girar, saldríamos todos volando en dirección hacia donde estaba girando la Tierra. O sea, todos giraríamos como cuando, por ejemplo, hacemos girar una pelota de tenis, una pelota de fútbol, la hacemos girar y las gotas de agua salen volando para todos lados. Así pasaría si se detuviera. Pero esto no va a pasar. La Tierra no va a parar de girar, o bueno, no. Hay una probabilidad muy pequeña de si llega a impactar un asteroide que no existe tal asteroide, nos llegara a impactar, podría hacer algo con el giro, pero en realidad es tan improbable que es prácticamente imposible. Y ahora tenemos otro movimiento. ¿Cuál movimiento? El de traslación. Porque en el fondo la Tierra no está quieta alrededor del Sol. Si estuviera quieta se caería dentro del Sol, sino que gira, orbita en torno al Sol. Esto es lo que nosotros llamamos comúnmente un año, ¿sí? Lo que la Tierra se demora en dar una vuelta, los 365.25 días y un par de correcciones más que han hecho en el calendario. Por eso tenemos los calendarios, o sea, el año bisiesto. Pero ahora, la misma pregunta. ¿Y si se detuviera o si se cayera, si el movimiento cambiara? Así como si dijera, no, yo estoy cansado de estar tan lejos del Sol, yo quiero estar un poco más cerca. Los 150 millones de kilómetros que nos separan en promedio es demasiado, yo quiero estar más cerca. Y bueno, no es como una buena idea, porque como vieron en la charla anterior de Benjamín, el planeta Venus es un planeta pero muy caliente. Entonces, si nos acercamos, las temperaturas subirían. La Tierra diría, no, no, era broma, me devuelvo, yo no quiero estar tan cerca, me estoy quemando. Pero, a pesar de que esto es un gran problema
Y en realidad, al igual que si se detuviera, es algo muy, muy, muy improbable, el ser humano está haciendo algo similar. O sea, el ser humano a grandes rasgos, porque los mortales comunes y corrientes como nosotros, que vivimos nuestro día a día, no somos un gran aporte al calentamiento global, sino que son otras entidades. Pero de todos modos, siempre es mejor tener poner un poquito de nuestra parte. Por ejemplo, aquí le dicen, señor, sus resultados están de vuelta, es el cambio climático. Entonces, que está teniendo bien cuántos gases consume, pero ¿qué gases de efecto invernadero? ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Onda, ¿qué es lo que le está haciendo mal al planeta? ¿Qué es lo que le estamos haciendo mal al planeta? Bueno, los gases de invernadero hacen que la luz del sol quede atrapada dentro de la atmósfera en vez de reflejarse por completo y hace que se empiece a calentar. De hecho, ya estamos sufriendo las consecuencias. Como vieron este año, ha llovido muy, muy poco. En otros lugares han habido fríos muy grandes, tormentas muy grandes y históricamente nunca antes se había visto. Pero veamos a muy, muy grandes rasgos qué es lo que pasa. Bueno, el CO2, que es comúnmente un residuo de la combustión. Por ejemplo, nosotros eliminamos CO2 al respirar, pero lo que más bota son las grandes empresas. Liberan CO2. Este CO2, que es un efecto invernadero, hace que la atmósfera empiece a atrapar los gases del sol, hace que aumente la temperatura promedio del planeta, y empiezan a derretirse los polos. Yo creo que una gran mayoría ha visto imágenes de que cada vez hay menos nieve, de que cada vez hay menos hielo en los polos, y esto hace que la Tierra refleje menos luz todavía hacia afuera. Y esto hace que el planeta termine siendo prácticamente un infierno. En realidad, a pesar de que nosotros no tenemos por ejemplo, yo o ustedes niños y niñas, nosotros no le hicimos un gran daño al planeta solamente por nacer o vivir, no sé, 10, 20 años, sino que en el fondo es la gente anteriormente que tampoco tenía la conciencia, y de hecho todavía que hay gente que no tiene conciencia, pero eso hay que tener conciencia, de que estamos en un gran problema. Entonces, todo esto dicho, o sea, dicho todo esto, nosotros decimos, oye, pero ¿y el calentamiento global es como un gran problema para la vida? Y dice, no, la Tierra es prácticamente el único lugar que tiene vida en el sistema solar o en el universo. La gente habla y habla. No se sabe si hay vida afuera. Si hubiera, yo estaría feliz, gran parte estuviera feliz, pero todavía no lo hemos descubierto. Pero la vida es un término muy, muy potente, muy fuerte. Por ejemplo, cuando vemos partir a alguien o algo, cuando algo nace, es una alegría, son emociones muy fuertes, o sea, la vida tiene un peso muy grande. Desde los mamíferos muy pequeños, como por ejemplo los conejos, la ardilla. De hecho, los mamíferos pequeños fueron los que hicieron que nosotros evolucionáramos a lo que somos en estos momentos. Tenemos mamíferos muy grandes. Los elefantes, por ejemplo, son enormes, muy, muy grandes, y pueden subsistir acá. O sea, tenemos desde cosas muy chiquititas a muy grandes. Los mamíferos, los que hasta el momento como que tenemos, entre comillas, la batuta. Los peces que llevan millones y millones de años en el mar. Aquí tenemos una que es como buscando a Nemo, un pez payaso, atrás una anémona, un coral, o sea, no, un coral. Los reptiles, que en algún momento, como lo mencioné antes, eran prácticamente los dueños del planeta. Los tiranosaurios rex, los triceratops, los brachiosaurios, los mosasaurios, todos esos dinosaurios eran los reyes y ahora toman el sol tranquilitos como las lagartijas, como los camaleones, como las salamandras. Y sin olvidar a los insectos, que los insectos sí que son antiguos. Anteriormente, me refiero a hace millones y millones de años, los insectos eran enormes porque había más oxígeno. Mientras más oxígeno, más grandes son los insectos, porque ellos no respiran por pulmones, sino que respiran por unos agujeros que tienen en su cuerpo. Todo ese tipo de cosas son lo que hace no solamente a la Tierra importante porque estamos nosotros en ella, sino que es un conjunto, un ecosistema muy, muy grande que hace prácticamente lo que somos ahora. Y por eso mismo, el planeta Tierra es
un gran ecosistema, literalmente es un mundo que hay que cuidar. Hay que cuidarlo, hay que apreciarlo. Si bien podemos salir y queremos ir a la Luna, queremos ir a Marte, queremos explorar las lunas de Saturno, las lunas de Júpiter, un montón de cosas, ojalá ir en algún momento a la estrella más cercana. Pero si vamos, solo van a ser viajes. Quizás no nos vamos a poder quedar, nos vamos a tener que devolver, van a ser experimentos. Porque hasta el momento en el universo, en la historia de la humanidad y de la vida, o al menos de la vida que conocemos, la Tierra es el único planeta que podemos llamar nuestro hogar. Y bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias, espero que le haya gustado. Llamo enormemente a tomar conciencia por lo que estaba hablando del calentamiento global. A pesar de que la Tierra es un astro imponente, muy, muy grande, el astro más denso de todo el sistema solar. No, no más grande ni más pesado, sino que más denso. Siempre existen factores que pueden echarlo a perder, que podemos echarlo a perder. Y a pesar de que nosotros, igual, a nivel de ciudadanos común y corriente, es difícil llevar la vuelta atrás de todo esto, siempre se puede hacer algo y aportar con un pequeño granito de arena bueno, la tierra, po, nuestro hogar. Muchas gracias. Oye, gracias Silvio, te pasaste. Espectacular la charla. Oye, estoy viendo aquí también tengo a mi niño que me está acompañando también como buena charla de niños. Nada, espectacular lo que cuentas. Qué bueno que la gente tome conciencia acerca de todo esto que le explicaste de manera tan pedagógica. Y nada, recordarles que aquellos que quieran seguir aprendiendo de astronomía, hay cursos de astronomía para niños, cursos de astronomía para público general y cursos de cómics, anime que vamos tratando acá en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, todo online. Así que es cuestión de ver los links, es cuestión de pasarse a la página del CATA, a la página del departamento, y van a poder ver esto mucho más. Oye, Silvio, te pasaste, así que ahora vamos a darle espacio a las preguntas. Quiero dejarles solamente un recuerdo a todos. Cuando escriban su pregunta, en su respectiva red social, donde estén, en Arica, Punta Arena, en la Isla de Pascua, donde sea que estén dejando sus preguntas, por favor, indiquen de dónde nos están escribiendo, para que Luna, que está aquí arriba, ¿ya? Justamente un nombre muy ad hoc a este ciclo, ¿ya? Luna pueda leer el lugar donde ustedes están llamando. Si ustedes están en Maipú, si ustedes están en Rancagua, si ustedes están en Talca, díganlo. Queremos justamente contarle a sus amigas y amigos que estamos llegando a todo Chile. Y también muy importante, recuerden que a las 15 horas es la próxima charla, la charla del planeta Marte. Así que nos vemos. Luna, el público es tuyo. Y Silvio, por favor, continúe con la educación de astronomía. Chao, chao. Muchas gracias, Dani. Y muchas gracias, Silvio, por esta charla que nos has dado sobre la importancia de también cuidar nuestro planeta, también el tema sobre que hace 30 años atrás no estaban las mismas políticas públicas respecto a los cuidados medioambientales que tenemos hoy en día, y por lo tanto es muy importante no solo aportar desde uno mismo al cuidado del planeta, sino que también a colaborar con el resto de la comunidad, a participar dentro de lo que pueden ser los cambios, las políticas y poder también aportar desde ese punto de vista más participativo. Nos vienen llegando ya las preguntas. Daniel Chávez, de 8 años, pregunta, ¿los daños ya causados se pueden revertir o ya es muy tarde? Mira, hay un punto no reversible que en realidad cada vez se está acercando un poco más, que al principio era el año 2050, ahora es el 2030. Si pusiéramos todo nuestro esfuerzo a nivel planeta de lograrlo, se podría en estos años. Pero con las políticas, como lo mencionaba Luna, está siendo bastante difícil. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo muy, muy, muy grande para revertirlo a tiempo con nuestros esfuerzos, porque si los países se pusieran de acuerdo sería mucho más fácil. Claro. Victoria pregunta, ¿qué le pasaría a la Tierra si se desataran todos los desastres naturales al mismo tiempo? Muy de película esto también. Esa pregunta es muy buena, porque no todos los desastres naturales son exactamente iguales. Por ejemplo, si se desataran tormentas enormes, sí, podría subir un poco los ríos o, por ejemplo, el mar, no mucho. Eso podría ser un efecto para las cosechas, para
para las casas, aluviones, hemos sufrido en Chile aluviones, pero lo que sí causaría mucho daño sería que muchos volcanes prácticamente se pusieran de acuerdo para hacer erupción al mismo tiempo. ¿Por qué esto sería malo? Porque los volcanes, no solamente por la lava que expulsan, por la lava, sino que las cenizas, al llegar a la atmósfera, al llegar al cielo, empezarían a reflejar la luz hacia afuera y pasaría lo contrario del calentamiento global. Empezaría el planeta a enfriarse, y de hecho esa fue una de las causas por qué murieron los dinosaurios, porque como eran de sangre fría, empezó un invierno tan brutal que no tenían cada vez menos que comer, no tenían cómo calentarse, funcionaban peor, y bueno, si ya cayeran asteroides y se convirtieran en meteoro o meteorito, como toda esa desambiguación, ahí sí que quedaría la embarrada. Un asteroide como el que impactó acá a los dinosaurios, si le sumamos 2 kilómetros más grande, ya empezaría a hacer cosas que nosotros sería difícil pararnos. O sea, de que nos paramos, pero en ese orden sería más fácil, más difícil de sobrevivir. Muy, muy interesante lo que nos comentas, muy también se ha visto harto en las películas de ciencia ficción, pero Chile está lleno de volcanes, estamos acá muy cerca de la cordillera, así que sería como los chilesaurios se habrían extinguido. Sería muy tarde para nosotros. Emilia Collado, que nos ha acompañado desde la primera charla, que es de Rengo, pregunta, mi colegio nos dijo que si queríamos viéramos la transmisión y pregunta, bueno, ¿es verdad la teoría que dice que la Tierra tuvo 2 lunas? Mira, una luna o un satélite natural normalmente es un objeto que gira alrededor de un planeta. En este caso, la luna gira en torno a la Tierra y es nuestro único satélite natural. Yo no tengo entendido, o tengo entendido que solamente así como un gran cuerpo gigante, solamente ha sido la luna. No hemos tenido, lo que tengo entendido es que no hemos tenido otro satélite natural como él. Podemos tener satélites artificiales como los que dan el GPS, ese tipo de cosas, pero 2 lunas, la verdad es que primero no lo sé y segundo también lo veo un poco difícil. Claro. Y tal vez un asteroide chiquitito que se haya acercado por ahí. Puede ser. Momentáneamente. Catherine saluda desde Chañaral. Mi hijo Joaquín, ella dice de 10 años, pregunta, ¿de qué tamaño fue el asteroide que impactó la Tierra en la era de los dinosaurios? Uy, hola Joaquín, aproximadamente el asteroide que impactó a los dinosaurios fue de unos 10 kilómetros de diámetro, ¿sí? De hecho, si hubiese tenido 12, podría haber dejado la embarrada la Tierra, pero tuvo aproximadamente unos 10 kilómetros de diámetro e impactó cerca de México, en la península de Yucatán. De hecho, se le llama el cráter de Chicxulub, donde cayó. Carolina Arriagada pregunta, no entiendo qué es el CO2. De Santiago de... Hola Carolina, te explico. El CO2 es una molécula. Por ejemplo, nosotros los humanos y la mayoría de los mamíferos y seres vivos respiran oxígeno, pero el oxígeno es un elemento, pero nosotros respiramos la molécula de oxígeno, que es O2. Nuestros cuerpos liberan carbono al respirar y ese elemento carbono se le pega al oxígeno y se convierte en una molécula de dióxido de carbono, de CO2. ¿Sí? Y eso es lo que libera tanto la respiración de algunos seres vivos, como los procesos como por ejemplo el fuego. El fuego libera CO2. Cuando se quema un árbol, libera mucho CO2. Cuando se producen distintas cosas industriales, se produce mucho CO2, que en el fondo es dióxido de carbono, una molécula muy común y que es de efecto invernadero aquí en el planeta Tierra. Así es. Daniela dice, mi hijo de 8 años me pregunta qué pasaría con la Tierra si la Luna desapareciera. Es saluda desde Yayay. Oh, hola Daniela, muchas gracias por la pregunta de su hijo. Bueno, si la Luna hipotéticamente, que es difícil, o sea, en realidad es muy, muy, muy difícil que pase, si llegara a desaparecer,
nosotros veríamos efectos, por ejemplo, en las mareas, porque las mareas del planeta Tierra se ven afectadas por la gravedad de la Luna, de hecho se llama efecto de mareas. Eso sería un problema. Eso sería un problema. Por ejemplo, a nivel... No sabría decirte si la Tierra se desestabilizaría o no. Lo más probable es que sí, porque es como si algo desaparece de la nada, es como en los monitos animados cuando se les desaparecía el sol y se caían, algo similar, pero de que pase es muy, muy, muy improbable, casi imposible, porque las cosas no desaparecen de la nada. Interesante. Ya no tendríamos olas entonces, ¿sí? Sí tendríamos olas, pero las subidas y bajadas del mar serían distintas, porque las olas más que nada son producidas por tormentas y por vientos, y eso más que nada producidas por el sol. Ujú. Fernanda de San Clemente, que vive en Peñalolén, quiere saber cuántos años le queda a la Tierra. Uy, la cuenta regresiva. Bueno, Clemente, la cuenta regresiva de la Tierra sería así como, por ejemplo, autodestruirse no lo va a hacer. Lo que sí es, físicamente se sabe que va a pasar, es que el Sol va a morir en algún momento y va a empezar a crecer, 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 crecer. Y las temperaturas van a aumentar demasiado, tanto que ni siquiera el agua, los mares se van a evaporar. Y no se sabe si va a llegar hasta la Tierra o a Marte, el crecimiento de esta gigante roja que se va a convertir el Sol. Bueno, si llega hasta la Tierra o pasa hasta Marte, prácticamente la estrella se va a comer al planeta. Y bueno, no sabría decirte si se evapora o no, pero las capas la Tierra va a entrar prácticamente y ya sería una roca quemada, carbonizada. Y esto, se me olvidó decirlo, es aproximadamente en unos 5.000 millones de años más. O sea, estamos recién a la mitad de la edad de la Tierra. Todavía le queda mucho tiempo a la Tierra y al Sol Más para rato. que no se preocupen ahí también. Esperando que nos lleguen las preguntas. Bueno, aprovecho de recordarles, en septiembre, el 25 de septiembre, comienza el curso del profe Roby Barrera sobre la física, la ciencia de los antivillanos. Así que ahí para que estén atentos a nuestras redes sociales. Antonella, soy de Coyhaique. Tengo una pregunta. Si existiera vida en otros planetas, ellos si nos vieran desde un telescopio, ¿nos verían en la misma época en la que estamos ahora o verían a los dinosaurios? Esa es una pregunta tanto muy buena como muy compleja. ¿Por qué? Porque la luz no es instantánea, no viaja así instantáneamente. Por ejemplo, del Sol a la Tierra, la luz se demora alrededor de 8.8 minutos, ¿sí? La luz de la Luna se demora aproximadamente 1,5 segundos. O sea, si nosotros miramos al Sol, estamos viendo lo que pasó hace 8 minutos. Ahora, si llegase a existir vida extraterrestre y nos vieran desde algún lugar, depende de a qué distancia estén, qué época mirarían. Por ejemplo, nosotros en la astronomía ocupamos los años luz como distancia, que es la distancia que recorre la luz en un año, que es mucho, mucho. Entonces, por ejemplo, la estrella, imaginemos hipotéticamente, si existiera vida en la estrella más cercana, que es Próxima Centauri. Está más o menos a 4.2, 4.3 años luz. O sea, si ellos nos miran a nosotros, verían lo que pasó hace 4.3 años, o sea, lo que pasó en el 2017. Ahora, por ejemplo, si existiese vida y tuviesen la tecnología como tan bacán, tan buena, para mirar hasta acá, desde la galaxia de Andrómeda, que está a 2.5 millones de años, verían lo que pasó hace 2.5 millones de años acá, ni siquiera existirían los humanos. Y mayor aún, lo que tú mencionabas de los dinosaurios. Por ejemplo, hace un par de años tomaron una imagen del agujero negro de una galaxia. Esa galaxia está tan lejos que si desde allá pudiesen ver hacia nosotros, que igual es muy difícil, pero si pudieran hacerlo, sí verían a los dinosaurios. ¿Por qué? Porque la luz se tomó millones de años en llegar hasta allá. Es como cuando pasa un avión y tú lo miras, pero el sonido no viene de donde tú estás mirando al avión. Eso mismo pasa con la luz, pero a unas distancias enormemente grandes, muy grandes.
Emily de 10 años pregunta, ¿qué pasaría si los otros planetas reemplazarían a nuestra luna cada día? ¿Le Uy, pasaría algo a así, la Tierra? así como un planeta diciendo, ya chiquillo, hoy día me toca a mí ser la luna del planeta Tierra, ya. Si pasara eso, hoy nunca me lo había puesto a pensar, pero si pasara eso, depende de qué planeta es. Y bueno, cambiaría en cómo giran, obviamente, porque es como, por ejemplo, si tú quieres hacer girar algo, como digamos una pelota, la pelota no te va a hacer mover mucho de tu centro de gravedad, porque la pelota pesa poco. Ahora, por ejemplo, cuando tú quieres mover una pelota grande como estos, los lanzadores de bala en las pruebas olímpicas, ellos, si te das cuenta, giran un poco de su posición para poder tirarlo. ¿Por qué? Porque pesa un poco más. Y cuando giras con otra persona, ambos giran en torno al medio. Eso es por la masa. Por ejemplo, con Mercurio no pasaría mucho, porque de hecho la Luna es un poco más pequeña que Mercurio. Con Venus sería como si giraran doble, así un planeta doble girando. En vez de el Venus girando alrededor, girarían ambos, uno en torno al otro. Ahora, por ejemplo, si fuera Júpiter, la radiación nos haría mucho daño porque Júpiter emite harta radiación. Y bueno, nosotros terminaríamos girando en torno a Júpiter porque Júpiter es mucho más... O sea, nosotros nos convertiríamos en una luna de Júpiter si lo hiciéramos. Y bueno, si fueran los gigantes, los demás gigantes gaseosos, por ejemplo, Saturno, tendríamos los anillos al lado y sería un espectáculo, pero maravilloso. Yo creo o pienso que eso pasaría, pero sería algo bastante improbable. Muy interesante. Ahí nos llega otra pregunta de Laura de 10 años, que pregunta, ¿qué pasaría si no tuviéramos las capas atmosféricas que cubren a la Tierra? Uy, eso es una pregunta que se responde con, si vas a la playa y no te pones bloqueador, el sol te quema, porque en el fondo te quema la radiación ultravioleta, ¿sí? Que es luz, pero con otra frecuencia. Ahora, si no tuviéramos la atmósfera, la radiación ultravioleta, los rayos UV, serían mucho más intensos y yo creo que ni siquiera el bloqueador solar te podría proteger. O sea, en algún momento moriríamos todos por, ya sea quemados, o sea, quemados me refiero de piel. O de hecho, por ejemplo, nunca, cuando uno se hace radiografía, si te hacen rayos X, el sol también emite rayos X. De hecho, el sol emite todos los tipos de luz, todos los tipos de luz que hay. Y a ti te dicen que, por ejemplo, las embarazadas no pueden exponerse a los rayos X porque le podría hacer daño a sus bebés. Y una radiografía dura un segundo, dura a todo dar 2 segundos. Ahora imagínate estar un año expuesto a rayos X, o sea, cáncer a la piel, fijo nos daría, la vida no podría existir la vida si no tuviéramos atmósfera. Complicado, tendríamos que ir a la playa con traje de astronauta, sería muy, muy aburrido Sí, eso. sí, andaríamos con trajes de astronauta para todos lados. Y de hecho, eso yo creo que con Marte es lo que podría llegar a pasar, porque allá no tienen, de hecho, allá no tienen atmósfera y la radiación es un problema. Un poco aburrido. Eso. Antes que llegue la siguiente pregunta, aprovechamos de recordarles que pues, se vienen en septiembre cursos de astronomía para niños con el geógrafo Víctor Salinas sobre exoplanetas y para adultos también se viene un curso de astronomía sobre el sistema solar del doctor en astrofísica Ricardo Muñoz, quien va a estar dictando este curso que se da en el mes de septiembre. Ahora, la siguiente pregunta es de Lorena, de 8 años. Pregunta, ¿qué pasaría si la Tierra cambia de órbita? Uy, como lo mencioné en la charla, por ejemplo, si a la Tierra, si es que llegase a acercarse al Sol, empezarían a aumentar las temperaturas, bueno, a aumentar las temperaturas, la vida empezaría a morir porque, como ustedes saben, o como cuando te dicen, si te da fiebre, te pueden pasar cosas en la cabeza porque de hecho hay gente que queda con daños cerebrales por superar los 41 grados. Ahora, si la Tierra se acercara, eso depende de cuánto se acerque, aumentaría decenas de grados, o sea, muchos grados. En ese sentido, el planeta moriría porque se terminaría quemando. Terminaríamos como Venus. Ahora, si se va hacia el otro lado, así como si se alejara del Sol, empezaría a enfriarse. Una era de hielo, por ejemplo, la era del hielo de las películas, sería poco
para esto. ¿Por qué? Porque las plantas reciben su energía del sol. Al estar más lejos, llegaría menos luz, entonces tendrían menos comida las plantas, morirían algunas plantas, tendrían menos comida los herbívoros, tendrían menos comida los carnívoros, y bueno, los omnívoros como nosotros sufriríamos en todo sentido y ya superando un poco la órbita de Marte, ya yo diría que el planeta se congelaría y en la superficie no podría existir la vida de forma natural. Muy interesante las preguntas que nos realiza. Vamos a Sí. la siguiente pregunta. Oye, sí, interesante. Hay cosas que nunca se me habían ocurrido, de verdad. Qué Sí, bacán que... hacen preguntas maravillosas y es precisamente lo que uno quiere, que esas preguntas tan reflexivas, tan críticas que se generan con el estudio de la ciencia en niños, ojalá se mantengan cuando sean grandes, porque Eso. lo que precisamente creo que busca es que seamos personas reflexivas respecto a la información que se nos da ahora en todos lados. Eloísa, de Santiago de Chile, pregunta, ¿qué pasaría si dos meteoritos del porte que cayeron en la era de los dinosaurios cayeran nuevamente? Uy, ahí sí que quedaría la embarrada, pero la No, embarrada, la no. embarrada. Sí, no son uno, sino dos. Ahí, bueno, depende de dónde cayeran. Pero, por ejemplo, si caen juntos, o sea, uno al lado del otro, quedaría la embarrada. Si caen por ambos lados, quedaría la embarrada. Si caen dos asteroides de ese tamaño, yo creo que la vida en la Tierra sufriría un golpe del que no se podría recuperar a corto plazo, si es que se recupera. O sea, yo creo que con la tecnología que tenemos, metiéndonos en búnker y cosas, podríamos salvarnos, pero si viviéramos algo así, yo creo que, creo sinceramente que se acabaría la vida. Sí, al menos la vida como nosotros, las bacterias probablemente sigan existiendo si las bacterias duran caleta, pero la vida compleja, así como lo mencioné, elefantes, ardillas, conejos, yo creo que morirían todos. Ay, qué Muchos triste. animalitos se verían afectados porque no van a tener la capacidad de sobrevivir a nuevas condiciones que se generarían en ese nuevo ambiente. Así que Sí. eso. Ojalá que no. Po. No, espero que no. Una aclaración, que bueno, no por suerte, sino que es un proceso físico, es que a medida que las estrellas se van formando y generan estos como asteroides, con el tiempo, no es como que se creen asteroides de la nada, por lo tanto los asteroides como que, entre comillas, o hacen órbitas y se quedan estables, o terminan cayendo dentro de los planetas, pero con el tiempo se van acabando los asteroides que caen dentro de los planetas, a menos que pase otra cosa. Así que cada vez es más difícil que caigan asteroides muy grandes. Así Antes que era muy común, pero ahora ya no no tanto. se preocupen los niños, asteroides. Las películas nos van a mostrar muchos asteroides, algo que yo sé que les entretiene ver. Y yo sé que no se asustan los niños con respecto a estos temas. Círico de Puerto Octay, de 10 años, pregunta, ¿qué gases predominaban en el inicio de la formación de la Tierra y cómo es que logró haber oxígeno en nuestro planeta? Uy, mira, yo diría que ahí me pillaste. ¿Sabes por qué? Porque al principio de la Tierra yo pienso que pudo haber mucho ácido sulfúrico que viene siendo proveniente de las erupciones volcánicas, pero agua no tanto. De hecho, los planetas rocosos en un principio no tienen atmósfera, sino que con el tiempo se piensa que los mismos cometas que se formaron más lejos del Sol empiezan a caer, como lo mencionaba así, que antes caían muchos y de ahí se piensa que provino, por ejemplo, toda el agua, todos los gases y más que nada el oxígeno se produjo debido a las bacterias. A las bacterias que estaban en este mar primordial cuando estaba Pangea y todo, hace miles de millones de años, 3.500, entre 3.500 a 3.800 millones de años. eh, Ellos respiraban, por ejemplo, dióxido de carbono, respiraban, o ni siquiera respiraban, sino que ellos botaban oxígeno, como nosotros botamos dióxido de carbono, ellos botaban oxígeno. Y ahí se empezó a llenar de oxígeno el planeta. Eso sí te lo puedo asegurar, que de ahí se empezó a llenar de oxígeno el planeta. De hecho, había más oxígeno del que hay ahora. Cuando estaban los dinosaurios había más, y por eso habían insectos gigantes. Pero con el tiempo, los distintos ciclos de las moléculas en la atmósfera
van cambiando. Y después de lo que pasó con los dinosaurios, se fue estabilizando y tenemos como eras del hielo, periodos intermedios, que de hecho nosotros estamos en un periodo intermedio, aunque con todo esto del calentamiento global parece que no vamos a tener, no va a volver a tener edad del hielo. Pero sí, lo más probable es que todos estos gases llegaron de fuera por los cometas y el oxígeno en particular por los seres que eliminaban oxígeno como desecho. Así es. Con esas pequeñas bacterias nos damos gracias a que no tengamos oxígenos. Camilo, de 5 años, pregunta, ¿cómo se formó la Tierra? La Tierra no se formó de la nada. Como lo mencioné en la charla, cuando se formó la estrella, o sea, gas y polvo empezó a juntarse y a pelotonarse, alrededor se empezó a formar un disco, como por ejemplo lo tiene Saturno. Se empezó a formar un disco, pero de polvo y gas. El de Saturno es más de hielo, es más de hielo congelado. Y este polvo empezó a pelotonarse, empezó a juntarse. Y al juntarse empezó a formar pequeñas rocas. Estas rocas se empezaron a juntar cada vez más por gravedad. Se empezaron a juntar, a convertirse en rocas cada vez más grandes, hasta que llegó un punto en donde se les consideraba planetesimales, que son como los antecesores de los planetas, y estos al chocar empezaron a crecer. Y obviamente, por ejemplo, si yo tengo 10 bolitas chicas o 10 pelotitas de plasticina y junto las pelotitas de plasticina, después me van a quedar menos. Por ejemplo, si junto de a 2, en vez de tener 10, me van a quedar 5 y estas 5 van a ser más grandes que las otras 10 porque son el doble del tamaño. Y si junto, no sé, pues por ejemplo, 3 en una y 2 en una, me van a quedar solamente 2. Y estas 2 va a ser una mucho más grande que las primeras y el otro va a ser un poco más pequeño. Entonces, en el fondo fueron juntándose estos pedazos de gas, polvo y creando rocas y se empezaron a formar los planetas rocosos como los vemos hoy en día, como se formó la Tierra. Así es. Andrés, de 13 años, pregunta, ¿por qué cuando los cohetes o cualquier asteroide se prende en fuego cuando se prende en fuego cuando llega a la atmósfera? Como lo que comúnmente llamamos estrellas fugaces, o en realidad es el meteoro, que es esta estela de luz, es producida, porque imagínate, hagamos un ejemplo a las personas que están en sus casas o viéndolos de cualquier parte, si uno hace así y frota sus manos, las manos se van a calentar un poco. ¿Por qué? Es por fricción, porque al haber roce se empiezan a calentar, ¿sí? Esto mismo pasa con los asteroides o los cohetes, que al entrar hay roce entre el aire y los cohetes y empieza a calentarse tanto que empieza a prenderse en fuego los gases o los elementos de los que están compuestos, por ejemplo, digamos una roca de cobre, o no una roca, un asteroide mayormente en cobre, se empezaría como a evaporar, así como que imagínense que un cubo de hielo se volviera vapor al tiro, así ni siquiera pasara a líquido, vapor. Y ese vapor se prendiera como si fuera una llama. Por ejemplo, en el caso del cobre se vería un poco verdoso. O del calcio que se vería como amarillo anaranjado, que lo que pasa con... De hecho, hay explicaciones para los colores de los asteroides, de los meteoros. Entonces es porque al entrar la fricción con la atmósfera hace que se calienten tanto que se prenden en fuego. Y por eso es que se prenden en fuego cuando entran, por la fricción. Interesante, sería como estos monitos que les salen chispas a medida que corren, así como... Sí, exactamente. De hecho, cuando, por ejemplo, no recuerdo bien, cuando, por ejemplo, los aviones o algunas cosas van demasiado rápido, también tienen, por ejemplo, los cohetes, tienen que tener capas protectoras para que los astronautas no se mueran al ingresar. O sea, porque esto se prende en fuego, los cohetes, y si no está bien protegido o si falla esta capa térmica, podrían morir quemados. De hecho, ha pasado en la historia que han fallado estos sistemas y la gente lamentablemente muere quemada en el reingreso. Lamentable, pero bueno, ahí se aprende también de los errores, algo que también
ha servido para que después sean mucho más seguros los viajes al espacio y la exploración espacial. Y bueno, a ver si nos quedan más preguntas. Aquí viene. Francisca dice, desde Santiago, su hija Bruna, de 4 años, quiere saber si los planetas siguen creciendo. Uy, Bruna, mira, un dato curioso antes de responder esa pregunta, Francisca. El nombre de tu hija, hay un cuento en radioteatro que se llama Bruna, por Giordano Bruno, un astrónomo muy conocido, uno de los primeros astrónomos que sufrió, de hecho lo quemaron. Y por si lo quieres buscar para que tu hija lo escuche, es para niños y es muy entretenido. Ahora, ¿los planetas siguen creciendo? Bueno, como había mencionado, la Tierra está ya casi en la mitad de su edad, en los 4.530 aproximadamente millones de años. Los planetas normalmente crecen, bueno, dependiendo de cuánto material hay al principio, pero crecen durante los primeros cientos de millones de años. O sea, por ejemplo, durante los primeros 500 millones de años, los planetas crecen así como a muy grandes rasgos. Por ejemplo, a lo que me refiero, que crecen el doble o crecen ese tipo de aumento. Pero, por ejemplo, ahora, bueno, la Tierra recibe polvo o estas estrellas fugaces en cada momento. Toneladas de rocas caen y se podría decir que sigue creciendo, pero estamos hablando de como agregarle un granito de arena a un auto. El peso del auto no va a crecer, pero absolutamente nada, porque ya no hay tanto material, ya no hay tanta materia prima para poder hacer crecer los planetas, así como la Tierra va a crecer el doble, no, ya no hay tanto material para poder hacer eso. Excelente, buen dato el que diste sobre esa radioteatro de Bruna, para que lo busquen los niños. Y bueno, la última pregunta ya de esta charla sobre la Tierra, nuestro hogar, es de Eduardo y pregunta, ¿por qué no sentimos la rotación de la Tierra? Uy, sí, porque por ejemplo en el Ecuador está rotando aproximadamente a 1.400 kilómetros por hora y uno dice, oye, pero yo en la bici voy a 10 kilómetros por hora y lo siento. Pero es porque uno está como en contra se dice sistema, pero por ejemplo, si nosotros estamos dentro de una micro y la micro no gira, sino que sigue derecho y va siempre a la misma velocidad, y nosotros tomamos una pelota de tenis, la tiramos hacia arriba, vamos a ver que la pelota vuelve a caer a nuestra mano. No se va para atrás, porque... Y uno podría decir, oye, pero ¿por qué la pelota no siente el movimiento de la micro? Y es porque la micro no está acelerando ni desacelerando. Nosotros desde que nacemos, y todo lo que está en la superficie de la Tierra, desde siempre, o bueno, desde que se formó la Tierra, que está girando, nosotros compartimos el movimiento angular, o sea, el movimiento, como la cantidad de giro, lo compartimos todos juntos, es como si estuviéramos dentro de una gran micro. Y esa micro, en el fondo, si nosotros tiramos una pelota para arriba, no pasa nada, o sea, yo tiro, no sé, el mouse o algo, pero si lo tiro por la ventana, ahí se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque el viento que está fuera de la micro no se está moviendo a la misma velocidad. Pero aquí en la Tierra todos nos estamos moviendo a la misma velocidad. Es como, por ejemplo, a ver, un ejemplo para esto sería, si yo estoy arriba de un auto y veo a alguien que está también arriba de otro auto, pero nosotros no podemos ver afuera. Y no nos dicen a qué velocidad va el auto, solamente nos dicen que no frena o que no acelera. ¿La persona que está delante tuyo se está moviendo con respecto a ti? No, pues. Ambos estamos a la misma distancia en todo momento, porque uno está al lado del otro. Pero entre los dos, ¿podemos decir a qué velocidad vamos en el auto si no estamos mirando hacia afuera? No, pues. Aunque no te lo digan. O por ejemplo, cuando uno, no sé, dice, hoy voy a dormir en el auto y se acuesta y mira solo el techo. Uno no puede saber a qué velocidad se está moviendo, o sea, aparte de escuchar el ruido del motor o mirar que las cosas se mueven. Entonces, no lo percibimos porque estamos en el mismo sistema. Estamos dentro de un todo que va girando. Por eso, si el planeta dejara de rotar, saldríamos volando. Ahí sí que lo sentiríamos. Ahí sí que yo diría que moriríamos solamente de la aceleración que nos imprimiría esa detención. Pero por eso es que no, porque estamos todos dentro del mismo sistema que va girando.